Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros fieles oyentes que día a día nos apoyan, agradecidos con Dios en todo tiempo, porque sus misericordias son nuevas, porque su amor nos abastece de fe, de protección, de calor de Padre que no nos abandona. E iniciaremos entonces con el capítulo 25 del libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joatab, de Jerusalén. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Juntó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias púsoles tribunos y centuriones por todo Judá y Benjamín, y tomólos por lista de 20 años arriba, y fueron hallados en ellos 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes, por 100 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él, diciéndole: Rey, no haya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, y con todos los hijos de Efraín. Pero si tú vas, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está la fortaleza, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: De Jehová es darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volviéronse a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó su pueblo, y vino al valle de la Sal, e hirió de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí lo despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Empero los del escuadrón que Amasías había despedido, porque no fuesen con él a la guerra, derramáronse sobre las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bedorón, e hirieron de ellos 3,000, y tomaron un gran despojo. Regresando luego Amasías de la matanza de los idumeos, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y púsoselos para sí por dioses, y encorvóse delante de ellos, y quemóles perfumes. Encendióse por tanto el furor de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de gente que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Ante puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y al cesar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha acordado destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste a mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, habido su consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí he herido a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ahora estate en tu casa. ¿Para qué te entrometes en mal? ¿Para caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque estaba de Dios, que lo quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y viéronse cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su estancia. Y Joás, rey de Israel, prendió en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y llevólo a Jerusalén,
y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y plata y todos los vasos que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obededón, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los príncipes, y volvióse a Samaria. Y volvió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Lo demás de los hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjuración en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y trajeronlo en caballos, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de Judá. Bueno, y en esta oportunidad estamos conociendo un poco sobre la historia de este rey, de este monarca, cuyo padre había servido a Dios mientras estuvo dirigido por aquel gran sacerdote Joiada. Muere Joás y entra entonces al poder o al trono su hijo Amasías. Y este joven contaba con la edad de 25 años cuando comenzó a reinar, ya una edad, no era adolescente, ya era un hombre ya. Su madre fue de Jerusalén, llamada Joadán. Él hizo lo recto. A mí, hay algo en este capítulo que a mí me preocupó la primera vez que yo lo leí. Y esta expresión que nos revela el segundo versículo del capítulo 25 me dio bastante que pensar, porque el cronista expresa que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no lo hizo de perfecto corazón. Y yo, de verdad, les digo que no entendía esta expresión. Hacer lo recto, pero no hacerlo de corazón. ¿Cómo poder interpretar esto? Que nuestro accionar no tenía armonía con nuestro pensar, con nuestro querer. ¿Será eso? Y eso de verdad que eso sí me combatía, porque no lograba entender cómo nosotros podemos hacer lo recto de Jehová, pero no lo hacemos de perfecto corazón. Miren la manera en que el cronista describe el actuar de este hombre, de este rey. Y más adelante, en el versículo 14, pues nos damos cuenta en qué o por qué se basó el escritor en expresar esto. Hacer lo recto. Es como que si en nosotros fuese visto que somos fieles asistiendo a la devoción, puntual a los cultos, puntual en entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en ayudar al necesitado y ser parte como la descripción que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Entregamos nuestro cuerpo para ser quemado, pero lo hacemos sin amor, sin un concepto. No hay armonía en nuestro pensar, en nuestro querer con nuestro hacer. ¿Será así? Entonces, esto sí me dejó meditando en esta situación. ¿Será que a nosotros nos puede pasar que nos bautizamos porque nos indujeron, pero no porque realmente entendíamos la necesidad de estar a cuenta con nuestro amado Salvador, de reconocer su sacrificio y de entender que a través de ese sacrificio Él pagó nuestro rescate? Y por agradecimiento le servimos con corazón íntegro, genuino, sino que lo hacemos de manera como mecánica, como sistematizada, pero no con convicción y con una firme relación con Dios. ¿Será eso entonces que nos puede pasar aún en nuestros tiempos, que se digan de nosotros que somos muy fieles, pero no lo hacemos con un corazón genuino, con un corazón transformado a Dios? Pasamos a ser como lo describió Jesucristo de los fariseos, que por fuera ellos se veían tan lindos, pero por dentro estaban llenos de hueso, de inmundicia. ¿Será eso? ¿Qué le pasó a este rey?
Nos revela la palabra de Dios que cuando este hombre fue confirmado en su reino, él hizo justicia conforme a la ley de Jehová, porque él mató a aquellos hombres amonitas y moabitas que habían dado muerte a su padre mientras estaba durmiendo, y solamente los mató a ellos. No mató a sus hijos, cumpliendo así lo ordenado por Jehová a través de Moisés, cuando expresa que no iban a morir los padres por los pecados de los hijos, ni tampoco morirían los hijos por los pecados de los padres, sino que cada uno iba a morir por su pecado, como lo recuerda en Deuteronomio 24, el versículo 16, ley de Jehová, y él pone en práctica entonces lo ordenado por el Señor, hace justicia, pero no mata, no agrede a los hijos de los hombres que dieron muerte a su padre. Comienza entonces Amasías a hacer reunión con todo el pueblo de Judá, y él hace arreglos con la familia y pone jefes en millares de personas y en centenares sobre Judá y sobre la tribu de Benjamín, que eran las tribus por las cuales estaba gobernando, en las cuales estaba compuesto el reino del sur. Y después puso en lista a todos los de 20 años para arriba para saber con quién contaba para ir a la guerra, y se dio cuenta que habían 300,000 hombres escogidos que estaban dispuestos a salir a las guerras y que poseían las armas adecuadas para combatir en el campo de batalla. De Israel, del reino del norte, él le paga una alta suma de 100 talentos de plata, y con eso él contrata a 100,000 hombres valientes del reino del norte, es decir, de las demás tribus que estaban ubicadas y que estaban bajo el mandato del rey del norte. Pero aparece en acción un varón de Dios, y esto es lo bonito de la palabra de Dios. Si usted toma en consideración, siempre en cada etapa de la vida aparece un hombre de Dios, un profeta, una persona que hace dar a conocer el mensaje de Dios, a través de las cuales se logran hacer regulaciones y se logran evitar tragedias y desgracias. Y esto es lo lindo de nuestro Dios, cómo Dios nos educa, cómo Dios se preocupa porque las cosas fluyan de la mejor manera, y cuando nosotros nos apegamos al plan de Jehová, pues muchas cosas buenas pasan, cambian, podemos decir que las cosas toman un mejor color. Y aparece en escena este varón de Dios, el cual no se da a conocer su nombre, pero nos da esta importantísima descripción. Un varón de Dios se allega al rey y le dice: mira, no vaya contigo el ejército de Israel, no te acompañe. ¿Sabes por qué? Porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín. El Señor no te va a acompañar, porque sencillamente el reino del norte se había entregado a la desobediencia. Estaban envueltos en la idolatría y la maldad. Y le dice: pero si tú vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, sabes que Dios te va a hacer caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. ¡Qué tremenda verdad le revela este hombre, varón de Dios, al rey! Y también nos favorece conocer esta gran verdad a nosotros. Dios tiene el poder para ayudarnos y también para derribarnos si nosotros persistimos en nuestra mala manera de hacer. Si el Señor nos está enviando consejeros, si el Señor nos está enviando mensajero para darnos a conocer su plan, pues resta a nosotros apegarnos a lo que Dios nos ha determinado. Y Amasías le alega a este varón de Dios: ¿y qué voy a hacer entonces de los 100 talentos de plata que le he pagado al ejército de Israel? Y entra entonces el gran mensaje de este varón: Jehová te puede dar mucho más que esto. Miren qué manera. Dios tiene recursos ilimitados.
y lo bueno es que los pone a nuestra disposición. Cuando el varón de Dios le da la respuesta a este rey, porque se sentía entonces triste al saber que haya invertido mal estos 100 talentos de plata, él le responde de una manera verídica: Dios te puede dar mucho más que esto. Entonces, esto nos revela una gran verdad. El Señor cuenta con recursos ilimitados. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que el Señor pone estos recursos a la disposición de aquellos que confían en Él. En la economía humana, pues la ley de la oferta y la demanda regula el precio a pagarse por los bienes y por los servicios. Pero en estos momentos de exceso suministro, porque imagínense, invirtió tanto en contar con el apoyo de estos 100,000 hombres, y en nosotros pues él pensó: wow, voy a perder mucho al no contar con este ejército, al despedirlo, al decirle que no me acompañe, porque obviamente ellos no me van a devolver ese dinero. Pero qué bonito es reconocer que la economía divina no tiene variación alguna. Dios siempre suple de acuerdo con nuestras necesidades. Dios no desea que su pueblo pase necesidades, más bien quiere que abunden más y más. ¿Crees que porque le das algo a Dios tendrás menos? No. Saben que de acuerdo con la ley divina, cuanto das, te colocas en posición de recibir. Cuando abres la mano para dar, al mismo tiempo la estás dando y estás vaciando tu mano para recibir en abundancia de parte de Dios. Nunca podemos superar la generosidad de Dios. No importa lo que le demos, nos lo va a multiplicar en una cantidad más grande de la que tenemos. Sin embargo, hermanos, tenemos que desarrollar esa capacidad de cosechar, el esperar recibir no de las personas a quien nosotros le vamos a dar, sino de nuestra fuente divina. Esto es un acto de fe. Cuando uno entiende que uno, para poder tener un fruto, debe sembrar, eso va a comenzar con algo pequeñito, una pequeña semillita, pero que con la constancia y con el cuidado vamos a obtener mucho más de lo que hemos sembrado. Y eso nos ocurre cuando nosotros sembramos en el plantío de Dios. Cuando usted siembra obediencia, cuando usted siembra amor, cuando usted siembra devoción, cuando usted siembra fe, templanza, humildad, el Señor promete una cosecha abundante en nuestras vidas. Entonces, esto de obedecer, de cambiar, de adaptarnos al plan de Dios, nos va a favorecer en todos los aspectos de nuestra vida. Después que el varón de Dios le da el consejo al rey Amasías, efectivamente él aparta al ejército, a todos los que habían venido de Efraín y a todos los de la casa de Israel, y estos hombres se fueron muy enojados contra el rey de Judá, y pues volvieron a sus casas encolerizados. Entonces se esforzaron. Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir a 10,000 hombres, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí lo despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Miren la manera, ya entonces hubo 10,000 que murieron en batalla y 10,000 que lanzaron de la cumbre del peñasco, para un total de 20,000 hombres de Seir, que fueron víctimas entonces, que cayeron en las manos del rey Amasías. Sin embargo, los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, ¿saben qué pasó? Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Sucede entonces que vuelve Amasías de la matanza de los edomitas y trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir. Recordemos que los hijos de Seir eran los descendientes de Esaú, que era hermano gemelo o el mellizo
de Jacob. Eran parientes, por supuesto, de la tribu de Israel. Sucede aquí un acontecimiento y por el cual entendemos entonces por qué el cronista detalla en el versículo 2 que él estuvo en el camino de Jehová, pero no con todo su corazón. Porque una vez que Amasías halla los dioses de estos hombres, ¿saben qué hizo? Los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Miren cómo su corazón, al no estar realmente convertido a Dios, aunque obedecía, pero no lo hacía con integridad de corazón. Tuvo la oportunidad, se le presentó la oportunidad e inmediatamente cae en la idolatría. Y resulta que nos damos cuenta la manera de actuar del rey David. Cuando nosotros viajamos por las páginas de la Sagrada Escritura, nos muestra las cosas que son importantes para crecer. Miren que en Primera de Crónicas, capítulo 14, en el versículo 12, nos dice que estaba David peleando en contra de los filisteos, y allí ellos dejaron sus dioses. ¿Y saben qué hizo David con esos dioses que dejaron los filisteos? Los mandó a que quemasen todito. De esa manera nosotros evitamos caer en tentaciones de resbalar, de ofender a Dios. Y este rey descendiente de David encuentra los dioses de los hombres de Seir y lejos de hacer lo mismo que hizo su antepasado, que hizo el gran rey de Israel, de tomar y quemarlos, los puso delante de sí para honrarlos, para presentarles perfume. Qué tristeza, ¿verdad? Cómo claudica el hombre a través de la desobediencia. ¿Por qué no seguir los consejos de Dios? ¿Por qué no apegarse a hacer lo que Dios demanda de nosotros? Como que si de estos dioses es que por ilógico usa estas estatuas. Si a la lógica vamos, si eran unos dioses tan eficientes, ¿por qué entonces permitió que Amasías destruyera a su ejército? ¿Ustedes creen que es negocio? Es negocio tomar estas estatuas que pasaron a ser escombro de la guerra. Entonces no fueron tan efectivos cuando Amasías, con pocos hombres y con el permiso de Jehová, lo envía a luchar y Jehová le ofrece la victoria y logra derrotar a estos hombres. Entonces mira cómo claudica el hombre en sus viles pensamientos. Y así nos pasa, hermanos. ¿Para qué irnos al mundo a gozar qué? Si del mundo lo único que nos da es tristeza, amargura y dolor. Imagínense si la palabra de Dios nos dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Y entonces no es negocio irse a entregar a la idolatría, a las cosas que no nos traen bendición. No es una buena inversión. Cuando él hace esto, se enciende la ira de Jehová contra Amasías y mire lo lindo que es Dios. Por eso es que el que hoy en día no encuentra palabra de Dios o no se acerca a Dios es extraño, porque el Señor nos habla a través de su palabra y nos habla a través de la naturaleza. El Señor, en su amor y en su misericordia, le envía un profeta. Una vez que se enoja el Señor por este actuar de Amasías, le envía a un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Miren esto, miren la manera de razonar. Oye, ¿no te has dado cuenta que estas cosas que dejaron tiradas estos hombres ni siquiera pudieron librarlo de tu mano, que eran menos hombres que ellos? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante inversión? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, miren la manera, la soberbia que hubo en este rey. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque quieres que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no has obedecido a mi consejo.
la manera en que Dios aborda el pecado para corregir, y aquel rey persiste en su desobediencia, a tal punto que Amasías decide entonces ir por el camino que el Señor no le mandó, y después de tomar el consejo, pues él envía a decir a Joás, quien fuese hijo de Joacás, hijo de Jehú, quien estaba gobernando en el norte: ven y vamos a pelear cara a cara. Y Joás, el rey de Israel, le dice: mira, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Le presenta esta parábola para darle a entender: mira, quédate tranquilito en tu lugar, porque no te va a ir bien si insistes conmigo en luchar. Tú te has creído, te has ensoberbecido, y tu corazón se ha enaltecido y te has gloriado porque has derrotado a los edomitas. Quédate allí tranquilito. ¿Para qué vas a provocar el mal en la que tú puedas caer y tu pueblo? Quédate tranquilito. Amasías no quiso oír, no le importó. ¿Saben por qué? Porque esto venía de parte de Dios para entregar en sus manos a los enemigos y para entregar a Amasías en manos del rey de Israel, porque él había caído en la desobediencia y en la idolatría. Y lleno entonces de soberbia, pues subió el rey de Israel y se vieron cara a cara. Y allí Amasías, el rey de Judá, en la batalla de Bet-seme, que es de Judá, cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa, de la manera tal que el Señor le da a través de esta lección qué sucede cuando damos la espalda a Dios. Joás entonces apresó en Bet-seme a Amasías, el rey de Judá, y el hijo de Joás, quien era Joacás, lo llevó a Jerusalén y destruyó una parte del muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo aproximadamente de 200 metros. Y así entonces este hombre, el rey de Israel, tomó oro y plata y cuanto utensilio que se halló en la casa de Dios y en la casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey, y los tesoros y los hijos de los nobles, y se los llevó a Samaria. De esta manera Dios le da a demostrar a Amasías: así en desobediencia, en pecado, no te voy a ayudar. Vivió Amasías entonces, el rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, el hijo de Joacás, rey de Israel. El reina en total 29 años. Reinó en Israel y comenzó a reinar cuando tenía 25 años, para un total entonces de reinó, quiere decir que él, Amasías, muere, podemos decir que muere joven. Él entra al poder, contaba apenas con la edad de 25 años. Tenía este rey cuando comienza a gobernar, y fíjense que no muere muy mayor, tenía 25 años y tuvo una buena cantidad de años, pues reinó casi 3 décadas. Manda 29 años para un total de 54 años entonces. No era tan mayor, realmente les quedaba bastante vigor todavía. Y bueno, dice que todos los demás hechos de este rey, los primeros y los postreros, pues están escritos en el libro de los reyes de Judá, y efectivamente, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y cuando él huyó a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allí lo mataron. Conspiraron contra él y pues lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Triste final para este hombre que se apartó del Señor. Triste y terrible consecuencia. Cuánto aprendemos, ¿verdad?, de la vida de estos hombres, en dónde se fortalecieron y en dónde
decayeron. Seguimos entonces nuestro viaje para el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elot, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabignia, y el muro de Astot, y edificó ciudades en Astot y en la tierra de los filisteos. Y dióle Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los ammonitas. Y dieron los ammonitas presentes a Uzías, y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificólas. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas y viñas, y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Amasías gobernador, y por mano de Ananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y aprestóles Uzías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y hondas de tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes, y pusiéronse contra el rey Uzías, y dijéronle: no a ti, oh Uzías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y airóse Uzías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y mirólo Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e hiciéronle salir apriesa de aquel lugar, y él también se dio priesa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, escribiólo Isaías profeta, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Joatán su hijo en lugar suyo. Bueno, entra entonces a gobernar el hijo del rey Amasías. Y bueno, aquí podemos ver que hubo cierto refrigerio por cada uno de estos reyes que gobernó. Por lo menos Amasías en los primeros años trató de hacer las cosas bien,
aunque no de todo corazón, pero eso favoreció un poco amortiguar el pecado que se estaba extendiendo por la nación de Judá. Y recordemos que el padre de Amasías también, que fue Joás, cuando estuvo dirigido por el sacerdote Joiada, también fue de avivamiento para el pueblo de Judá. Entonces esto favoreció considerablemente. Entra ahora el nieto, pasa a ser nieto de Joás, quien fuese el rey Usías, y en este avivar, imagínense, él gobernó durante 52 años. Fue el segundo rey de Judá que duró más años en el reino de Judá, porque el que más gobernó fue el malvado Manasés, que gobernó 55 años. Pero aquí nos damos cuenta que este rey Usías entra a gobernar a una temprana edad, solamente contaba con 16 años. Sacando cuenta, pues, quiere decir que Amasías lo tuvo a él a la edad de unos 38 años. Viene entonces él a gobernar por un espacio de 52 años. Y es lindo cuando nos revela la palabra de Dios, cuando comienza él y busca el agradar a Dios. Este rey busca que el pueblo adore a Dios, que el pueblo se rija por las leyes de Jehová, y comienza su mandato edificando, construyendo, restituyendo. Y de verdad que esto a uno lo aviva, lo anima, porque siempre Dios tendrá esos hombres, esas mujeres que van a instar a trabajar para Dios, para su pueblo, y que se haga lo correcto y que se haga todo conforme Dios lo ha hecho. Cuando el cronista nos revela en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, por supuesto cuando Amasías hacía las cosas bien, y persistió, que eso no lo hizo Amasías, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien era entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, el rey Usías fue prosperado. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito esto que nos detalla la palabra de Dios, cuando este rey sale a pelear contra los filisteos y rompe el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y comienza a edificar ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, y Dios le ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Aquí podemos ver a Dios obrando de una manera palpable a través de este rey que buscó a Dios, que persistió en hacer lo bueno y lo agradable a Dios, a tal punto que los amonitas se rindieron ante el rey Usías y le entregaron presentes, y se divulgó una fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho grandemente poderoso el rey Usías. Y este rey tiene una particularidad muy linda, porque nos dice la palabra, estos detalles nos los da solamente el libro de las Crónicas. Nos dice que él edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque este rey tuvo muchos ganados y tuvo también viñas y labranzas, y en los montes y en los llanos fértiles. Y nos detalla en el versículo 10 que Usías, el rey Usías, era amigo de la agricultura. Y me parece tan lindo esta etiqueta, esta manera de describir el cronista esta esencia que tenía el rey. Quiere decir, podemos deducir que en estos 52 años que el rey Usías estuvo gobernando, el pueblo no tuvo hambre, porque él era amigo de la agricultura, es decir, se preocupaba por el abastecimiento, por la comida, por los siembros, por el ganado, y esto, por supuesto, trae beneficio a su pueblo, al que el líder se incline a esta pasión por tener buenas tierras fértiles, por tener el personal idóneo y porque las tierras produzcan.
Claro que esto trae bienestar, estabilidad a un país que tenga su sustento en abundancia. Y esto, por supuesto, que favorece al pueblo y su fe, porque Dios estaba con él, a tal punto que él se armó, no solamente en cuanto a la agricultura, en cuanto a grandes tecnologías. La palabra de Dios nos revela todos los avances que se hicieron durante este medio siglo, porque sí, la mitad de un siglo son 50, este medio siglo de gobierno a través de este rey. Él armó un ejército de guerreros y los tenía pues todos organizados con lista y tenía todo organizado por el escriba Jehiel y por el gobernador y por los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia eran hombres valientes y esforzados. Nos habla de 200,000, nos habla de 2,600 hombres que le ayudaban a ejecutar estas actividades militares. Y bajo la mano de esta gente estaba el ejército de guerra, que eran 300,500 guerreros y eran, ¿cómo lo describe la palabra? Poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos del pueblo. Y Usías preparó para todo su ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. Miren cómo él se preocupó porque su ejército no solamente contara con la valentía, sino con herramientas necesarias que le permitieran mayor efectividad durante las batallas. Y nos dice en el versículo 15 que Usías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió a lo lejos porque fue ayudado maravillosamente por la mano de Dios. Qué manera, qué lindo, ¿verdad? Vivir en esta época de este gobierno, al ver los avances, al ver prosperidad, al ver abundancia, al ver temor de Dios en el corazón. Hasta aquí todo perfecto. Si aquí hasta allí hubiese dicho el escritor, y durmió Usías y fue sepultado, y allí en el sepulcro de David donde están los reyes, hasta allí hubiésemos dicho entonces que Usías fue el único rey que tuvo un corazón y una manera de ser dirigido por Dios y entregarse de una manera extraordinaria a la eficiencia. Hasta aquí todo quedaba perfecto. Ya, de allí hubiese sido el capítulo final perfecto de Usías. Pero triste y lamentablemente nos sigue narrando el escritor de las crónicas que cuando él se sintió fuerte, cuando él se sintió estable, cuando él se sintió sumamente fortalecido, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, el Dios de sus padres, y se atrevió a entrar en el templo de Jehová para quemar inciensos en el altar del incienso. Y él entró, y tras él entró el sacerdote Azarías, quien le impide con 80 sacerdotes de Jehová, estos hombres valientes, porque imagínense que ellos se levantaran contra el rey y le dijeran no hagas esto, pues peligraba su vida. Por eso los describe la palabra de Dios como varones valientes. Se pusieron en contra del rey y le trataron de hacer entrar en razón. No te corresponde a ti, no. El incienso de Jehová toca que lo hagan los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar esto. Sal del santuario porque esto te va a causar gran problema y no será para gloria delante de Jehová. Y qué triste, ¿verdad? De verdad que a veces eso es lo que, uno lo pone así como que, ¿por qué nosotros los seres humanos somos pero tan frágiles? Si todo iba enrumbado bien, si Dios salía contigo a la batalla, si bendecía el campo, tu ganado, si te dio victoria, si te dio fama, si te dio poder, aún la ingeniería, los avances, ¿no era suficiente todo lo que ya Dios te había otorgado? ¿Por qué tomar un campo que no te toca a ti? Respetar las órdenes de Jehová tiene que ser nuestra gran prioridad. Y los sacerdotes trataron de hacerlo entrar en razón. No te toca a ti, oh rey. Tiene que ser los descendientes de Aarón porque así lo mandó Jehová. Sin embargo, el consejo
de estos 80 sacerdotes no lo hicieron entrar en razón, a tal punto que el rey Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, lejos de entender la reprensión de los sacerdotes y caer en humildad y sencillez. Esa ira hizo que en su frente la lepra le saliera. Este rey estaba lleno de enojo y estaba tan airado contra los sacerdotes que la lepra le comenzó a brotar en la frente, allí a ojos de los 80 sacerdotes que estaban en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y cuando lo miró el sacerdote Azarías, quien era el encargado de ofrecer los inciensos, y todos aquellos sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que era la lepra quien había invadido en su frente, lo hicieron salir rápidamente del lugar de allí, y él también pues se dio prisa porque Jehová lo había así herido. Así el rey Usías estuvo leproso, no se sabe cuántos años, pero estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso, porque fue excluido de la casa de Jehová. Y entonces Jotán, quien fue su hijo, pues viene a ser como el regente, viene entonces a gobernar a la par de su padre. Los demás hechos de este rey, los primeros y los últimos, todos están escritos por mano del profeta Isaías, hijo de Amós, como nos revela Isaías 1, capítulo 1. Isaías estaba ya ministrando en el reinado de Usías, por supuesto que sí. Y duerme entonces Usías y es sepultado con sus padres en el campo de los sepulcros reales, bueno, porque dijeron es leproso, y entonces entra a reinar su hijo Jotam. Qué triste, ¿verdad? Es que cuando uno va leyendo y cuando uno ve que se está poniendo bueno el asunto y que empieza Jehová a obrar en su pueblo y que hay bendición, abundancia y prosperidad, uno se emociona y dice, wow, aquí estamos bien, hasta ahí podemos decir que allí que cierre y que sea el capítulo final. Pero no, triste y lamentablemente la soberbia del hombre, la arrogancia, nos hace prevalecer, nos hace claudicar, y por más que Dios en su amor nos envía sus siervos para corregirnos del error, muchas veces no caemos postrados como cayó David cuando el sacerdote Natán le dice tú has pecado, y él se postra ante la presencia de Dios y reconoce su error. ¿Cuántos reyes hemos leído que arremetieron contra los profetas, que los corrigieron? Unos fueron apedreados, otros fueron encarcelados. Y miren, no es fácil entregar el mensaje de Jehová, una responsabilidad muy grande para los profetas. Sin embargo, iban en el nombre de Jehová y muchos de ellos fueron muertos. Tenemos el caso del hijo de Joiada, Zacarías, que fue muerto en el patio de la casa de Jehová porque instó a corregir de su pecado. Y eso le costó su vida, y muchos fueron encarcelados, porque se ensoberbecen. El corazón del hombre, lejos de caer rendido en humildad y sencillez y reconocer su pecado y corregir, es más fácil entonces tratar de destruir la voz de Dios, cuando Dios nos ama y por eso nos corrige. Qué triste situación, de verdad. Yo me imaginaba cuando estaba leyendo la historia de Usías, wow, qué lindo, y cómo el ser amigo de la agricultura, el proveer, el preocuparse, el tener tantas cosas buenas que Dios le había dado, pero que eso a su vez hizo que su corazón se enalteciese. Y qué lindo es la humildad, Señor, qué virtud tan lindo es la humildad. Por eso Dios quiere en nosotros un corazón distinto, que cuando Dios nos dé en abundancia podamos tener esa capacidad de recibir con sencillez y de ocupar nuestro lugar. Sencillamente somos siervos de Dios, más nada. Qué diferente, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos y procuramos volver y reconocer, pues, que nos hemos equivocado. Una de las cosas más difíciles, por eso que el camino al cielo es de valientes, y no porque nunca se hayan caído, sino porque levantarse es lo más difícil y hay que tener valor
para decir, oye, sí, me equivoqué, caí, pequé. Pero qué linda la oración de aquel gran siervo de Dios una vez que peca, cuando en su agonía, en reconocer que no había procedido, no había actuado conforme a la voluntad de Dios, David, en su dolor y en su reconocimiento, exclama una de las más lindas peticiones que hasta nuestra época sigue haciendo eco, cuando él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, ¿verdad? ¿Qué manera, David, de entender? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, sí, yo reconozco y he pecado solamente delante de ti, he hecho lo malo? Pero qué lindo cuando él dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo, ¿verdad? Una de esta oración, pues, que hasta nuestra fecha sigue haciendo tanto impacto, cuando él le dice, Señor, no me eches de delante de ti, no, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no le dijo, Señor, no me quites la corona, no me quites el reinado. Para él eso no era lo sumamente importante. Lo de gran relevancia es estar delante de la presencia de Dios, con la unción que eso implica en nuestras vidas eterna salvación. Qué lindo, ¿verdad? Cuando realmente le damos la importancia a lo que es eterno. Qué bonito es conocer, ¿verdad?, estas cosas, porque nosotros no estamos exentos de pecar, de caer en los mismos pecados de Usías, que porque tengamos tantas cosas ya nos vamos a creer y vamos a asumir un rol que no nos toca. Debemos respetar con humildad cada posición en la cual Dios ha puesto el orden en su pueblo. Bueno, vamos a seguir avanzando en este viaje ya para entrar al capítulo 27, que será entonces el último capítulo de este día. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 27. De 25 años era Joatán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová, y el pueblo falseaba aún. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y en el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y labró palacios y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Admón, a los cuales venció, y dieron a los hijos de Admón en aquel año 100 talentos de plata, y 10,000 coros de trigo, y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Admón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Joatán fue fortificado, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Lo demás de los hechos de Joatán, y todas sus guerras, y sus caminos, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Joatán con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Bueno, y entonces entra a gobernar este rey a la edad de 25 años, a la misma edad precisamente que su abuelo, Amasías. Amasías tenía 25 años cuando entra al reino, y este era su abuelo precisamente. Y reinó 16 años en Jerusalén. ¿Qué les parece cómo lo hizo? Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas buenas que había hecho Usías su padre, a excepción pues que él no entró en el santuario de Jehová, no hizo eso que hizo su padre. Jotam pasa a ser el 11º monarca del reino del sur. Y bueno, la historia de él también se halla en Segunda de Reyes 15, en los versículos del 32 al 38. Él fue un gobernador muy astuto, porque él preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios.
pero siguió permitiendo el sincretismo religioso. Es decir, cuando el cronista nos dice el pueblo continuaba corrompiéndose, es decir, el pueblo seguía en sus errores y pues lamentablemente no tuvo la capacidad, no tuvo la templanza de evadir esto o de impedir esto. Nos dice en el versículo 2 que el pueblo falseaba, el pueblo estaba allí corrompiéndose. Y esto es triste, hermanos, porque fíjense, nos damos cuenta que en esta racha de estos reyes, en lo que fue Joás, en lo que fue Amasías, en lo que fue Usías y ahora Jotán, podemos ver que allí de una manera clara Dios estaba aún con el pueblo de Judá. Ahí estaba. Y cuando se salían del carril los reyes, inmediatamente Jehová los asistía, le enviaba un portavoz, le enviaba un vocero y le daba a entender para que corrigiese de su mal camino. Y con todas las experiencias que el pueblo podía percibir, viendo la mano de Dios obrando a su favor, seguían falseando. Qué terrible, ¿verdad? Es la actitud del ser humano. Tendemos a ser tan frágiles para caer en la desobediencia, en el pecado. Y por eso a mí me conmueve mucho cuando el profeta Jeremías entra en acción y cuando Jehová le habla y le dice, 2 cosas tengo contra Israel. 2 cosas me han dejado a mí. Miren qué manera. Y cuando yo comencé, de verdad, esos versículos del profeta Jeremías conmueven, porque el Señor expresa su tristeza. Les decía, yo tengo 2 males ha hecho mi pueblo, 2. Ellos me dejaron a mí, fuente de agua viva, y eso es el Señor en nuestras vidas, eso debe representar el Señor en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Para acabar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Cuando nosotros dejamos al Señor fuente de agua viva para acabar cisternas rotas, estamos haciendo el peor negocio de nuestras vidas. Y estas palabras que Jehová nos revela por boca del profeta Jeremías conmueven, debe conmover nuestra alma. Señor, nosotros no podemos dejarte a ti. Y aún el pueblo, viendo todas las maravillas por mano de Jehová su Dios, seguían falseando y habían tenido una buena cantidad de reyes. Ya estamos hablando de una racha de 4 reyes que se habían perfilado con la dirección de Dios, no en perfección total, pero al menos estaban allí procurando la mejora del pueblo y tratando de sujetarse a Dios. Cosa difícil esta para nosotros, bastante. El ser humano tiende a ser inconstante en sus caminos. Y nos dice que este rey Jotán edificó ciudades en las montañas de Judá y también construyó fortalezas y torres en los bosques. Y también él tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón y Dios les dio la victoria, los venció, a tal punto que los amonitas en aquel año le entregaron 100 talentos de plata y 10,000 coros de trigo. ¿Les parece casualidad que haya sido precisamente 100 talentos de plata que había pagado Amasías al ejército de Israel, y aquí el Señor se lo está dando con un tanto más, porque le dio 100 talentos de plata a su nieto y aparte de eso le dio 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada, y esto se lo entregaron los hijos de Amón, y lo mismo, la misma cantidad se lo entregaron en el segundo y en el tercer año. Qué lindo Dios, cómo cumple sus promesas, ¿verdad? El Señor nos puede dar mucho más de lo que nosotros pensamos que hemos perdido. Qué lindo es nuestro Dios cuando nos recuerda que su palabra tiene cumplimiento. Y Jotán se hizo fuerte. El versículo 6 del capítulo 27 nos dice que él se hizo fuerte porque él preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y todo lo demás que hizo Jotán y todas las guerras y sus caminos pues están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, como nos revela Segunda de Reyes 15
el versículo 36. Y cuando él comenzó a reinar, pues solamente contaba con la edad de 25 años y se quedó en el poder 16 años. Murió bastante joven. Muere con sus padres y es sepultado precisamente en la ciudad de David y reina en su lugar Acaz. Vamos a ver entonces qué sucederá con Acaz. Mañana, con la ayuda de Dios, continuaremos viajando por los reinos del sur.